Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver cómo sembrar. Si querés saber un poquito más sobre qué son sustratos y cómo se usan, lo voy a dejar en otro video. Y si querés saber un poquito más qué detalles tener en cuenta para que una semilla germine, también va a estar en otro video. Los requerimientos básicos que tienen todas las especies, cada una de las especies, va a estar en otro video. Entonces, vamos directo a la siembra. Lo primero que yo hago es aplicar una base de vermiculita, que es un sustrato inerte que tiene la particularidad de acumular humedad en su interior, de manera que atrae las raíces que van a salir de la semilla hacia el fondo. Esto es ideal porque vos entonces cuando hagas el trasplante vas a tener una masa de raíces acumulada en esa zona que va a estar disponible para asimilar nutrientes y agua al momento de la implantación y le va a facilitar su nueva vida en un nuevo espacio. Entonces, lo que hago es colocar un tercio del volumen máximo de la celdilla, que la celdilla es el espacio ese que tiene el plaque de germinación. Siempre es un tercio del volumen máximo de la celdilla lo que aplico. Después, lo que hago es preparar el sustrato que voy a usar. Mi preparación consiste en poner un 50% de turba, que es otro sustrato a base de un musgo. Es muy nutritivo y genera esponjosidad. Y yo lo mezclo el 50% con esto, de esto lo mezclo con un 50% de tierra común de mi zona. Mi tierra común es limo arcillosa, tiende a ser bastante fértil, pero tiene el problema de compactarse muy fácilmente. Entonces, por eso uso un 50%. Si vos tenés tierra que tiene un poco más de porcentaje de arena o de limo, probablemente no te sea necesario poner un 50%, con un 30% estés bien. Fíjate tu situación. Después lo que hago es homogenizar, mezclar mucho para tener un 50% de cada uno en todo el medio que voy a usar. Que esté todo igual. Y le voy agregando humedad, o sea, agua, para lograr la humedad que yo quiero. La humedad, la manera de saber cuál es lo ideal, la humedad ideal, es tomar el sustrato, apretarlo y verificar de que se me arme un terrón que yo pueda desarmar fácilmente, como se ve en el video. Una vez que tengo listo el sustrato, porque está bien homogeneizado y tiene el nivel de humedad que yo quiero, lo que hago es empezar a rellenar las celdillas con este sustrato. Previo a hacer la mezcla de tierra común con turba, recuerden tamizar esa tierra, porque en mi caso, por ejemplo, yo me olvidé de tamizarla y el problema es que si te quedan terrones, piedritas o pedacitos de palitos y entran en la celdilla y no lo sacás, va a obstruir la buena germinación de las semillas. Entonces hay que tratar de evitar obstáculos para que germine. Cuando hago el rellenado, trato de evitar compactar lo que estoy metiendo, ¿sí? Lo meto arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta que logro llenar cada una de las celdillas lo mejor posible. Mucho cuidado con los bordes, siempre los bordes como que quedan menos rellenos porque uno pasa menos veces. Entonces, sean meticulosos, traten de llegar a los bordes varias veces para lograr el mismo rellenado que estás logrando en el medio, en el centro. Si te pasa lo que me pasó a mí, que me olvidé de tamizar, por lo menos refrega el sustrato para lograr romper terrones y sentir rápidamente si estás teniendo piedritas o palitos que puedan llegar a meterse en la celdilla. Luego de eso, lo que hago es generar los orificios de acuerdo, la profundidad va a ir de acuerdo al tamaño de la semilla que yo voy a poner. Ese tamaño va a depender esa profundidad va a depender del tamaño de la semilla, como muestro en el video. Voy incrementando la profundidad de acuerdo a la semilla que pongo. La forma más fácil de calcular esto es calcular la profundidad como 3 veces el largo de la semilla o el tamaño de la semilla. Si yo tengo una semilla que mide apenas 2 milímetros, entonces medio centímetro de profundidad debería ser suficiente. Entonces, como previamente yo ya definí en cada fila qué es lo que voy a poner, yo ya armo los orificios basada en eso. Como se puede ver, voy anotando qué es lo que ya puse y lo que no, porque a veces lo que te pasa es que hay poca visibilidad y la semilla es muy pequeña y no se ve que ya lo pusiste. Entonces tenés que ser ordenado, metódico e ir anotando todo lo que vas haciendo, poniendo el tilde, ya lo hice, y seguir con el número de fila que te corresponde. En el caso de las semillas grandes yo las pongo manualmente de a una, ¿sí? Cuando son semillas demasiado chiquitas como las de lechuga o rúcula o albahaca, lo que hago es plegar un papel, una hoja de papel común, de este tamaño más o menos, y con un clavo voy arrastrando las semillas una por una hacia el orificio que corresponde. Una vez que ya las tengo todas sembradas, lo que sigue es cubrirlas. ¿Cómo las cubro? Arrimando simplemente el sustrato. No le agregues tierra por encima, porque si vos le agregás tierra por encima, vas a estar cambiando la profundidad que ya elegiste y que ya hiciste adecuadamente para el tamaño de semilla que tenías. Entonces simplemente arrimá el sustrato que tenés alrededor y rellena ese espacio que habías dejado al hacer el orificio.
Bueno, una vez que tengo cubierta todas las semillas, lo que sigue es el riego. El riego es importante, que sobre todo el primer riego que sea realizado con suavidad, porque un riego muy intenso, muy fuerte, podría o compactar el sustrato e impedir que después salga con facilidad la semilla, o sobre todo hacerte perder la semilla por el impacto, digamos, del agua en el sustrato y que la haga saltar para algún lado, o movértela incluso. Entonces, el riego, primer riego, súper suave. La mejor manera para mí de hacerlo es a través de una botella común a la que le hago agujeritos en la tapa, le hago 5 agujeritos con un clavo caliente, con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí sale un caudal tranquilo, un caudal que no es muy fuerte, y puedo manejar con la presión que hago al apretar la botella, la presión que va a salir de agua. Esto es muy útil, no solamente en el primer riego, que lo que logro es asentar el sustrato y que se sostenga mejor la semilla y ya prevenir que se me escape de alguna manera, sino que además lo que logro hacer es, con este tipo de riego, mantener una humedad pareja sin compactar en cada riego el sustrato. Incluso cuando nace, cuando germina la semilla, el brote es muy débil, es muy propenso a quebrarse con cualquier presión que se le haga. Entonces, esta botella así, o este método de riego, es muy útil para estas primeras 3 semanas, incluso después de la germinación. O sea, durante la germinación o hasta que se produce la germinación y las primeras 3 semanas. Entonces, eso sería todo por ahora. Lo que conviene a complementar todo esto va a estar en otros videos. Seguí mirando, aprendiendo y consultame lo que quieras. Estoy encantada de responder las consultas que se hagan, incluso de que compartas conmigo tu experiencia.